Me habla de política, me habla del gobierno, me habla de la situación de los dirigentes políticos. ¿Cómo ve el gremialismo en general? Siempre a fin de año, y más aún con la inflación que hemos tenido a lo largo del 2022, se ha hablado mucho de paritaria, de apertura de paritaria, siempre la paritaria celebrando que se haya abierto después de tantos años, y en esto hay que resaltar la figura de Néstor Kirchner, ¿no? Que reabrió la paritaria, pero claro, en definitiva siempre vamos atrás de la inflación. Siempre lo que hacemos es más o menos acercarnos, jamás ni siquiera igualarla. Pero en ese marco, ¿cómo ve en general a los gremios? ¿Cómo ve en general la situación de los trabajadores y la vinculación de los trabajadores con los gremios? Bueno, yo creo que esta dirigencia sindical en su gran mayoría acompañó el modelo de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner. Y hoy están recibiendo las consecuencias de ese modelo en la crisis social. Yo estoy seguro que los afiliados de los sindicatos van a golpearle todos los días la puerta a los dirigentes para ver si le consiguen trabajo. Eh, el gremialismo no tiene una postura firme con respecto a esto, está muy dividido todo, está muy dividido todo, no saben qué hacer, en realidad, si van a apoyar a la política de Cristina, si van a apoyar la política de Fernández. No hay una alternativa que de alguna manera digamos, vamos a cambiar el rumbo, vamos a cambiar esta cuestión que nos está llevando al desastre. La dirigencia sindical no tiene un plan de desarrollo y de estabilización nacional y no participa tampoco en la discusión de esa característica. Nosotros necesitamos tener un sindicalismo que sea capaz de sentarse a la mesa y hablar de cómo resolver los problemas de la Argentina, la política de inversión, cuáles serían los aportes que podría hacer el sindicalismo en ese sentido, y exigirle a los dirigentes políticos, así como le exigimos a Messi que haga los goles para que nos traiga la copa, también tenemos que exigirle a los gobernantes nuestros que gobiernen para la gente, que gobiernen para la gente. Y el movimiento obrero tiene mucho que hacer en ese sentido. Lo estamos transformando en una dirigencia folclórica. El gremialismo, hablamos mucho de la unidad, hablamos mucho de Perón, de Evita, la justicia social, pero le han encontrado la vuelta al problema de la paritaria. Nos dan 30% de aumento de una inflación que ya pasó y que ya la pagamos. O sea, no recuperamos el total de la inflación, pero siempre, como decimos, vamos atrás. Es decir, no importa que haya un 80%, un 90% de aumento, si la inflación va a ser del 100%. ¿Qué sentido tiene lo que estamos haciendo? Fíjate que el camionero sacó creo que el 80 o el 90% de las paritarias y ya estamos en una inflación del 90 y pico por ciento. Vamos a cerrar el año con una inflación del 100%. Entonces, ¿qué sentido tiene haber luchado por un aumento de esa característica? Al contrario, lo que hacemos es fundimos a las empresas que no pueden ni tienen ganancias para pagar el 100% de aumento. Cada vez tienen menos posibilidad de producir y desarrollarse. Nosotros cada vez exportamos menos y encima estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático que son muy graves. Nosotros hemos perdido casi el 70% de la producción de trigo en Argentina. Lo que repercute es que vamos a bajar la producción de carne también, y va a aumentar las harinas, y va a aumentar la alimentación de la gente. Nadie habla de este problema, y ni siquiera cómo mitigar este problema del cambio climático. Yo creo que acá hay errores muy grandes de los dirigentes en este sentido. No prevemos, nosotros no somos, no tenemos planificación y previsión. Fíjate que en la Biblia hay una anécdota que le pasó a David, que él soñaba, todas las noches soñaba que frente a él pasaban cuatro vacas flacas y después pasaban cuatro vacas gordas. Y entonces el tipo estaba intrigado qué significaba el sueño. Y entonces, ¿qué hizo? Fue y consultó con los sabios de ellos, y uno de ellos le dice, eso significa que vas a tener cuatro épocas de muy baja producción, de hambruna en tu pueblo, y vas a tener cuatro épocas de abundancia, y luego vas a tener otra vez cuatro épocas de hambruna.
¿Qué hizo David en la época de abundancia? Administró y guardó los granos para poder satisfacer las necesidades en la época de hambruna. Bueno, nosotros como no tenemos ningún tipo de previsión en nada, ahora entramos en la época de hambruna como consecuencia del cambio climático, la política internacional que estamos llevando a cabo, y no tenemos ninguna previsión, no tenemos cómo contrarrestar. Nosotros vamos a tener que importar trigo, vamos a tener que importar carne. Así está la situación política y económica del país. Nadie habla de estas cosas. El presidente anda recorriendo como si fuera un turista de la Argentina. Y en la Cámara de Diputados no se discute nada serio, nada concreto. Yo creo que el sindicalismo tiene mucho que hacer en este sentido, porque somos los que palpamos la realidad todos los días y nuestros afiliados nos piden, fíjate lo que nos pasa a nosotros en el sector. Hemos perdido completamente todos los barcos. Todas las empresas que hasta último momento se mantenían con la bandera argentina se fueron del país. La Shell amarró el último barco petrolero que teníamos en el río que trabajaba para ellos. National Shipping vendió todos sus barcos. UABL vendió todos sus barcos. No tenemos más barcos para navegar. Ni siquiera tenemos barcos para hacer la zona para mantener los títulos. La crisis es tan profunda que vamos a perder la profesión. Ya no tenemos Y hay teatro alto para... resistencia del sector marítimo? ¿Hay alguna posibilidad de que, aunque sea uniéndose distintos gremios, como hay distintas federaciones que lo concretan y demás, se puede pelear contra eso o lo ve difícil? Yo creo que esto se ha dificultado más aún por la división que está habiendo. Fíjate que el sector marítimo y fluvial formó una federación aparte de la FEPINRA, donde estábamos todos federados, puertos y navegantes. Ahora se dividió, pero también se dividieron los empresarios. La CAR, que es la empresa, la cámara que agrupa a los remolcadores de puerto, participaban dentro de la FENA y se abrieron, ya no participan más. Y la Cámara Naviera también se abrió de la FENA. O sea, los empresarios se están dividiendo en sus instituciones y el sector se está dividiendo también en sus sindicatos. Se están formando estructuras atomizadas. Entonces, va a ser muy difícil enfrentar esto si no hay una gran unidad, pero para que haya esa unidad tiene que haber un modelo común, un proyecto común, una voluntad política para un desarrollo común. Si cada uno cuidamos nuestro puestito, esto no va a tener mucho futuro, porque no depende de nosotros el hecho que vengan los barcos a la Argentina. Esto es lo que hay que entender, eso depende de los políticos. Los políticos son los que tienen que dar las normas, las leyes y generar las condiciones de inversión en el sector. Y los dirigentes sindicales lo que pueden hacer es acompañar y mejorar las relaciones contractuales en todo caso para favorecer estas cosas, pero todos juntos. Esta cosa no está ocurriendo.